Dicho esto, bueno, la semana pasada, en base a unas declaraciones de Facundo Arana, devino en un debate que fue muchísimo más allá. Yo soy una convencida de que cuando un tema que parece inocente, que no lo es, para mi modo de pensar, para otras personas sí, devienen otras cosas porque hay mucha necesidad de hablar de esas otras cosas. Me parece que cuando Facundo Arana dio una nota para intrusos, hizo un par de declaraciones sobre la mujer que se realizaba, no importa, para mí no tiene mucha importancia. Eso devino en muchas mujeres que saltaron en defensa, con justa razón, porque una mujer se realiza de un montón de cosas, como así los hombres. Pero uno de los debates interesantes que se abrió, para mi gusto, es el caso de Muriel Santana, que fue una de las actrices, una de las personas, mucha gente le contestó a Facundo Arana, en el que Muriel, entre otras cosas que le respondió y entre otras cosas de las que tuiteó, dijo esto: yo, sin ir más lejos, aborté a los 24 años estando en pareja porque no quería ser madre. A los 40 no me quise casar con mi exnovio y le dije que no iba a tener hijos. Esto abrió un debate enorme con un montón de posiciones absolutamente válidas, porque cada uno es dueño de opinar lo que uno quiere. Una de las mujeres que se animó a hablar del tema fuiste vos, Gisela. Contanos para que la gente que por ahí no escuchó tu nota o no leyó, qué es lo que pasó. A ver, para empezar, la postura que yo tengo sobre el tema, yo creo que es un debate necesario, que es un debate que se tiene que dar, que cada vez que hay una punta que se tira, yo creo que hay que tomarla, sobre todo desde los medios de comunicación. Me parece que está buenísimo que pase. Yo estoy a favor de la legalización del aborto porque yo creo que tiene que ser y debe ser una política de salud pública. Y tiene que ver fundamentalmente con la justicia social, digo yo, el tema de la legalización del aborto, porque en realidad cuando el aborto es ilegal, como en este caso que nos pasa, a pesar de que hay varios protocolos, que sería quizás muy largo de explicar, pero hay protocolos donde se deberían aplicar para que las mujeres que fueron violadas o que corren riesgo de vida pudieran abortar sin mayor trámite que ir y decir y que se lo practiquen. Esto no sucede a pesar de que existen. No es tan tiene que ver, sencillo. no es tan sencillo y tiene que ver con, decía, la justicia social. ¿Por qué? Porque quienes tienen la posibilidad de pagar un aborto que está alrededor de $1000 no se van a morir. Y las que se mueren son las chicas que no tienen la posibilidad de acceder a un aborto seguro. Entonces, para que sea seguro, tiene que ser una política de salud pública. Digo esto y aclaro porque después todo se puede malinterpretar. Sí, Estoy a favor de la legalización del contexto. aborto, pero no como método anticonceptivo. El aborto es la última instancia a la que una mujer quiere llegar. Ninguna mujer quiere pasar por eso, que es traumático. Pero es necesario justamente para salvar un montón de vidas. Y además, aprovecho para decir que es un negocio enorme, porque todo lo que es ilegal conlleva un negocio enorme. 7,5 millones de pesos se mueven con abortos ilegales en un año en la Argentina. Es muchísima plata que termina siendo lo que cierra el circuito de la ilegalidad, ¿no? Se mueren las pibas y es un negocio. No pasa por una opinión, me parece que pasa por datos estadísticos específicos, ¿no? Sí, sí. Las complicaciones por aborto inseguro, acá tengo unas anotaciones. Son la primera causa individual de muerte materna en 17 de las 24 provincias de la República Argentina. En el país se practican entre 370.000 y 522.000 abortos clandestinos por año. O sea, no estamos hablando de cifras chiquitas. Datos de la Organización Mundial de la Salud: midió 500.000 abortos en el año en nuestro país. Digo, son cifras enormes, y que yo creo que son más enormes todavía, porque como estamos hablando de algo ilegal, hay muchos abortos que se practican y hay mujeres que mueren por abortos mal hechos que no quedan denunciados, que no se dicen. ¿Por qué? Por miedo, porque puedes ir presa por hacerte un aborto. Claro. ¿Y vos cómo te animaste a contar que te hiciste un aborto? Porque a mí me parece que es importante instalar el tema, me parece que cuando uno tiene un determinado rol público, está bueno hacerse cargo. Digo, a mí no me avergüenza lo que me pasó y por lo que tuve que atravesar, sino que, a pesar de que fue una situación obviamente traumática, pero que desde esa experiencia, digo, yo tuve la posibilidad, pude acceder a un aborto seguro cuando tenía 18 años y sé de que esto no es justo para un montón de otras mujeres, incluso niñas pequeñas que pasan por situaciones muy traumáticas y que terminan haciéndose un aborto clandestino y con consecuencias enormes, incluso la pérdida de la fertilidad, digo, porque un aborto mal hecho no solamente te puede llevar a la muerte, sino a la pérdida de la posibilidad de tener otro hijo en otro momento, cuando lo desees, cuando quieras y cuando elijas.
Creo que la política de salud pública tiene que abarcar esto con una política de educación sexual enorme, Siempre. integral, que no se Siempre. aplica en la Ciudad de Buenos Aires, que debería aplicarse en las escuelas, la educación sexual integral, que tiene que ver justamente para prevenir que una mujer termine en una situación traumática como esta, que es el aborto. Sí, Gabriel, ¿vos qué pensás? El tema del aborto es un tema muy sensible, coincido con... Es muy delicado. Sí. Es muy Coincido con delicado. Gisela en que es un tema que hay que hablar. Celebro este espacio en el programa para poder abrirlo y en los medios explotó mucho en esta semana. Por suerte. Me diferencio en todo lo demás después de Gisela de coincidir en esto. Soy un defensor de la vida. Hay un gran porcentaje de la población que defendemos la vida desde el momento en que se celebra la vida, que es a partir de la unión de los dos gametos, ahí ya hay vida humana. No hay ninguna concepción ni religiosa, no es un tema de fe, es un tema de entender la realidad vista desde el punto de vista aún biológico. Yo tengo aún desde el cigoto una nueva realidad genética, autónoma, un proyecto de vida humano con un ADN humano diferenciado de los progenitores, tanto del padre como de la madre. Coincido que es un tema que tiene que estar inserto dentro de las políticas de salud, pero me diferencio enormemente, no es un tema de justicia social para nada. Una mamá, una mujer embarazada, siempre va a seguir siendo madre, independientemente de la decisión que tome en su vida. Si llega al aborto, va a ser madre de un bebé no nacido, de un bebé abortado, de modo que hablar de aborto es hablar de uno de los fracasos máximos del mismo Estado, donde hay abandono de la mujer, donde hay abandono aún en la educación, hay situaciones de marginalidad, de pobreza. Uno puede sentir, y sobre todo en este tiempo que el tema está instalado o reinstalado otra vez en los medios, la injusticia, si se quiere, en ciertas situaciones de mujeres que son vulneradas, descuidadas, viven en soledad, muchas de ellas violentadas. ¿Y qué pasa cuando justamente en esa Cierro la situación frase. los abortos, los embarazos no son deseados? El aborto nunca es la solución. El aborto nunca es la solución. ¿Sabe? La Hay solución instancias... es encargarse, ser madre de algo, o sea, ser madre sin quererlo. El tema de que, por ejemplo, esta frase de decir con mi cuerpo hago lo que quiero, es válida cuando uno recuerda que la limitación de ese derecho está el cuerpo de la otra persona. Entonces ahí tenemos que ir a la valoración que uno hace del embrión humano. Si nosotros partimos de la realidad legal, ontológica, genética, biológica, embriológica, de concebir que hay una persona humana a partir del momento de la fecundación, con este eufemismo moderno, interrumpir el embarazo, abortarlo, cortarle la vida o como se quiera llamar, estoy cortando la vida de una persona. De modo que desde esa realidad uno tiene que hacer conciencia que todo el devenir, uno tiene libertad de hacer con su cuerpo, ¿sí? Esta frase que puede ser muy jugada, tiene una limitación porque el embrión no es parte del cuerpo de la mujer, aunque esté dentro del cuerpo Pero vos de la decís mujer. que estás limitando la vida. Ese embrión es a una mí persona. me Está bien, preocupa pero ese embrión mucho- sin la madre no se puede desarrollar. Si yo te Por eso encierro no en es una persona, habitación digo, no es sin persona. alimentos y sin agua, vos como persona ya nacida tampoco vas a poder seguir viviendo. Pero vos hablas de que se le corta la vida a una persona y en realidad lo que pasa es que es una discusión para mí que termina siendo filosófica religiosa, No, cuando en no realidad religiosa, hay, Gisela, cuando no. en realidad hay una situación social que se impone con números reales, con casos de mujeres que se mueren, porque el aborto existe, se hace y se practica. Esa Digo, realidad, entonces, Gisela, esa es la realidad. esa realidad social es lamentable. Nosotros trabajamos, yo trabajo con las mujeres Pero en ¿qué situación de hacemos? violencia, en situación de abandono, en situación de desamparo. El aborto nunca es la solución. Pero Cuando, al cuando usted contrario. dice, perdón, cuando usted dice Totalmente, que es una realidad que hay que entonces, es la abordarla. realidad que hay que abordar. Entonces, ¿cómo contenemos? Porque si se hace y se practica de cualquier manera, digo, porque se termina siendo ilegal y se terminan muriendo. Entonces, ¿no es mejor
legalizarla que sea legalizado. no soluciona el problema, al Bueno, contrario. en los países desarrollados en los que se ha legalizado el aborto, ha bajado la cantidad de Eso no abortos es a así. diferencia No, de lo que eso no es piensan. así. Pero no Pero aumenta yo de tampoco, todas ¿eh? formas, No aumenta No tampoco. aumenta. de todas formas, en lo que me quiero quedar es en esto, en donde quienes están en contra de la despenalización del aborto se paran como defensores de la vida o del derecho a la vida. Y lo que me pregunto es el derecho a la vida de quién, porque las mujeres que mueren en esos abortos también tienen derecho a la vida. Y cuando vos, Gisela, hablabas recién de tus 18 años y tu experiencia, yo pensaba en el caso de Ana María Acevedo, la chica de 19 años, que es el caso testigo que se usa en la Facultad de Rosario, que es la única facultad de la Argentina que tiene la materia aborto dentro de las optativas de la facultad, pese a que el aborto en la Argentina en algunos casos está permitido. Digo, Ana María Acevedo, 19 años, 3 hijos, pobre, porque si no fuera pobre no le hubiera pasado lo que le pasó, se entera que tiene cáncer, ¿sí? Mamá con 3 hijos, se entera que tiene cáncer, automáticamente, muy rápido, se entera también que está embarazada, pide abortar, no la dejan abortar, tampoco le dejan hacerse quimioterapia, nace un bebé a los 5 meses que muere en pocas Sí, horas, claro, y ella muere a los 20 días. Entonces yo también me pregunto por el derecho a la vida. Me molesta un poco quienes están en contra de la despenalización del aborto. No es que quienes estamos a favor de la despenalización, estamos a favor de salir a matar gente. Podemos discutir cuándo es el origen de la vida, podemos discutir cuándo se es persona, pero no, digo, el adueñarse del derecho a la vida deja todo el resto como asesinos potenciales. Te digo esto, mira. La vida humana embriológicamente, genéticamente, uno no puede negar la realidad científica, es decir, comienza en la fecundación. Nuestra Constitución así lo establece también, aunque el tema atraviesa lo legal. Desde la realidad biológica, la vida humana comienza en la fecundación. Sí, en algún momento desde lo legal las mujeres no podíamos votar tampoco. No, o sea, por digo, eso que no lo llevo al terreno legal, porque la discusión no es no, legal. por eso, si hablamos con un Lo médico legal- donde se da la constitución de la vida, Lo vamos legal a está empezar a subordinado a la realidad que tenemos delante de los ojos. Cuando Parte de la decimos que realidad es que hoy la primera causa de muerte materna en 17 provincias argentinas es el aborto. Es lamentable. Y el caso que vos planteás en lo particular es lamentable también. Como profesional de la salud, Sí. un médico cuando está frente a una mujer embarazada, no tiene delante un paciente, tiene delante 2 pacientes. Es una incongruencia y un absurdo a la esencia de la profesión médica considerar la despenalización del aborto y hablar del aborto, porque aún desde tiempos milenarios del juramento hipocrático, ser médico, el médico ya juraba hacer el bien y evitar el mal, tanto a la mamá como al bebé por nacer. Ahí ya hay una persona. Entonces, cuando hablamos de derechos, tenemos que hablar de los derechos humanos, pero de todos los humanos, de los nacidos y de los que están por nacer. Bueno, pero esa es la discusión Cuando filosófica. no Ahí es caes en la filosófico, sí, es humano solamente, y en qué ¿no? momento y a partir Bueno, de no qué es- momento. el Y derecho eso es empieza- cuando caes en la Si discusión queremos filosófica, llevar el perdés la plano discusión de al la terreno realidad. filosófico, axiológico, ontológico, vayamos, no hay Pero problema. no, es que me No, parece lo que que pasa es justamente nos claro. corre de la cuestión. Pero el eje, de la realidad. la claro. realidad es que yo tengo en el interior de la mujer otra persona. Esa es la con discusión otro cuerpo. filosófica. Que No, si no es empezamos a filosófico, discutir esto- si es persona o no esto es es persona, biológico. la realidad es la que se termina imponiendo y mueren Esto es biológico, esto es las una mujeres que no concepción. pueden ¿Qué pasa acceder si a un lo metemos aborto? dentro de la biología o de lo biológico la decisión de un ser humano de no tener otro ser humano? Lo ponemos más filosófico todavía. ¿Qué pasaría si lo analizamos desde ese lugar? Si que ya hace un mandato de un ser humano hacia otro ser humano que decide no tenerlo por determinados motivos. ¿Sí? ¿Qué pasa si esa discusión la metemos dentro de lo biológico? Porque hay una decisión de un ser humano que lleva adentro otro ser humano que decide no tenerlo. Les cuento un caso interesantísimo. Pero pregunto, digo, ¿qué pasaría si metiéramos El- ese pensamiento dentro de la discusión biológica? El punto es que uno es libre, uno toma decisiones en libertad. Pero juntamente con la libertad uno tiene que ser responsable. Cuando separamos la libertad de la responsabilidad, no arribamos a las mejores Pero decisiones. saquemos la ¿Sí? responsabilidad a lo social. Vayamos a lo biológico pura y exclusivamente, digo como para analizarlo desde ese costado. Quizá esa sea la discusión más penetrante, más a fondo todavía, ¿no? Como para acercar las posturas de un lado y del otro. Sí. Y ver justamente, ¿no? ¿Qué pasa con lo social? ¿Qué pasa cuando una mamá está desprotegida? ¿Qué pasa cuando una mamá muere porque va Totalmente. a un lugar y no Totalmente. está preparado para hacerse un aborto? Totalmente. Y además etcétera, quien etcétera? piensa que a lo mejor como vos y que cree en esto, digo, no van a abortar. Digo, el tema es que también cada uno que piense como piense y Claro. que crea lo que quiera, esté cubierto
¿no? Por la salud pública, justamente para que le garantice la vida a quien decide no tener o no avanzar con ese embarazo no deseado. Hace Porque 2 si no, meses uno tiene que con respetar, esto nadie me va a parece- obligar a que quien cree lo que vos decís, Gise, si me cree en parece- eso, aborte. Me parece ¿No que va a con, eso, abortar? que con esto no estamos queriendo decir, che, loco, mira, tengo un problema de embarazo adolescente, yo, listo, no me hago cargo, no. Claro. Hay responsabilidades, ¿no? Y hay que hacerse cargo en Obviamente, demás situaciones obviamente. cuando te ¿Usted toca, piensa pero... que si el aborto fuera legal en Argentina, las mujeres saldrían en hordas a abortar como si fuera un mecanismo anticonceptivo? Eso ya se hace, sea legal o no, no pasa por lo legal, pasa por defender los valores que como sociedad argentina queremos que nos gobiernen, que nos legislen. Si se trata de valores, tal vez instalar- los suyos no son los mismos que los míos, ¿eh? y cada uno tiene pero entonces yo la tengo derecho a- libertad, cada uno Pero tiene la entonces hay un libertad valor que tiene más peso que el otro. y el valor de la vida es el primer valor. No ¿Para habría usted? programa, Pero es que no habría programa si nosotros nos hubiesen vulnerado el derecho a nacer. Ninguno de nosotros estaríamos acá si ese primer derecho que tiene el hombre hubiese sido vulnerado, que es el derecho a nacer. El primer derecho del ser humano es el derecho a nacer. En cualquier Pero uno no condición. tiene conciencia. En cualquier cuando condición. está ¿Por qué, Maju? ¿Por en qué? la panza. Porque uno no vale por lo que tiene, uno no vale por los talentos que desarrolló. El ser humano tiene dignidad y el ser humano es valioso en sí mismo por lo que es, no por lo que tiene. A veces nosotros valoramos los logros de una persona, los talentos de una persona, lo que logró, lo que tiene. Pero el ser humano, independientemente de las circunstancias, es valioso en sí mismo por lo que es una persona humana. Y esa realidad me para frente a estos temas en otra posición. Mirá, hace 2 Pero meses, perdón, ¿el ser humano es valioso a partir de que un óvulo es fecundado? ahí No entiendo. Ahí te lo explico sencillo. Vos no tenés un óvulo y ya no tenés un espermatozoide. Vos tenés una nueva célula llamada cigoto que tiene autonomía genómica. Hay una nueva estructura ahí que ese ADN va a imprimir un nuevo proyecto de vida, tanto a nivel biológico, a nivel estructural, en todo lo que sea. Ni siquiera planteo el tema a nivel ontológico. Voy al plano biológico. Ahí vos tenés una nueva unidad que no es el ADN del padre, tampoco de la madre, es una nueva realidad biológica. Entonces, a partir de ahí, estamos hablando de una nueva persona. Bueno, ¿Sí? bueno, todas las opiniones son válidas. A mí lo que me parece importante rescatar es que hay muchas mujeres que se están muriendo por abortos ilegales y que hay que hacer algo. Y que es un negocio enorme, porque Sí. todo lo ilegal genera ese negocio paralelo de 7,5 millones de pesos No es anuales la solución que- el aborto. Nadie dice que es la no. solución, por supuesto que no, es el ultimísimo camino. Ojalá haya una Y nadie, excelente Maju, tiene educación derecho sexual. a matar a otra persona. No. No Bueno. existe derecho a matar a otra persona. No, yo lo que no quiero es que caigamos en una discusión Sí. filosófico-religiosa sobre un tema No que es se impone religioso, por realidad. Pero bueno. Igual a mí me parece válido que en un espacio televisivo y que se empiece Está a abrir el buenísimo. debate y Y que nadie gritó. empecemos No, a hablamos pensar qué civilizadamente. postura tenemos Igual frente a es algunas fuerte cosas y acusar frente a como de otras. asesino a alguien que no quiere asumir la responsabilidad de ser No. madre. No. Por eso, digo, son parece. posiciones muy tremendamente delicadas. A mí me parece que el derecho de elegir qué hacer lo tenemos que tener todos. Absolutamente. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Un gusto. Gracias por haber venido.